El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En la madrugada del sábado, al amanecer, al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajándose del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: ustedes no teman, ya sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado de entre la muerte. La cruz está vacía. Como les había dicho, vengan a ver el sitio donde lo han puesto y vayan a prisa a decir a los discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va por delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los hemos anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a sus discípulos. De pronto, Jesús le salió al encuentro y le dijo: ¡alégrense! Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Y Jesús les dijo: no tengan miedo, vayan a comunicar a sus hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Palabra del Señor. Yo quisiera que nos preguntáramos, hermanos, ¿qué significado tiene para nosotros todo esto que estamos viviendo en esta noche de alegría? ¿Qué significado tiene la resurrección? ¿Por qué la resurrección es como lo más importante de la fe cristiana? ¿Por qué? Ustedes saben que ella y su grupito la bautizamos Sor Raimunda en un retiro. Formaron una comunidad nueva, las Sor Raimundeñas, ellas. ¿Qué significado tiene para nosotros esto que estamos viviendo hoy? ¿Qué significa en profundidad la resurrección de Jesucristo? ¿Qué es la resurrección? ¿Por qué Dios Padre resucitó a Jesucristo? ¿Cuál es el significado de la resurrección? ¿Por qué Jesús fue resucitado? ¿Saben? Jesús fue resucitado porque el Padre Celestial aprobó todo lo que Él hizo y dijo. Ese es el significado más profundo de la resurrección. Todo lo que Él hizo y dijo fue aprobado por el Padre. Si Jesús no hubiera resucitado, era la señal del Padre de que
esa manera de ser de ese hombre la desaprobaba el Padre Celestial. Si Jesús no hubiera resucitado, era la señal de que el Padre no le gustaba lo que ese hombre Jesús de Nazaret hizo. Cuando nosotros hemos venido hablando el jueves, se nos dio esa enseñanza de que Jesús era un provocador en todos los sentidos, que cuestionó el estamento familiar, que cuestionó las instituciones religiosas, que cuestionó las instituciones políticas, que Jesús puso en entredicho muchas de las formas de vida de su época. Cuando nosotros decimos que Cristo ha resucitado, quiere decir que el Padre Celestial estaba de acuerdo con ese estilo de vida de Jesús. Que Jesús se ha acercado a los pobres, y cuando el Padre de los cielos lo resucita, quiere decir que al Padre le gusta que Jesús haya dicho: prefiero a los pobres. Benditos los pobres. No solo los pobres de espíritu, sino los perseguidos, los maltratados, los condenados, los marginados, los que la sociedad desecha, los que la sociedad considera que no deben vivir. Hermanos, la resurrección de Jesucristo significa que el Padre Celestial aprueba este estilo de vida. Que el Padre Celestial, Dios Padre, el Padre de Jesús, estaba contento con las acciones de Jesús. El perdón a la prostituta, el nacimiento en un pesebre, la acogida a pescadores pobres, la muerte a aquellos que no, la condena a aquellos que quieren marginar al ser humano. Jesús eligió un estilo de vida contradictorio, revolucionario, que contradecía el estilo de vida de la época en el cual él se encontraba. Y cuando Jesús resucita, significa que el Padre dice: esto es lo que yo quiero para la humanidad. Esto es lo que a mí me gusta. Esta es la religión que yo quiero. Esta es la religión que a mí me complace. Esta es la religión que a mí me gusta que ustedes lleven. La gente está hoy desesperada buscando religiones aquí y allá. Estamos en una época de confusión. La gente está buscando dónde está Dios. Aún en la misma iglesia católica nos enfrentamos. Porque este es carmelita, y este es jesuita, y este es eutista, y este es carismático, y este es del camino neocatecumenal, y este es de los cursillos de cristiandad, y esta es la Legión de María. Y dentro de los mismos grupos de renovación carismática, si este es de la comunidad del Minuto de Dios, y si este es de este grupo, y este otro, y nos enfrentamos. Y tal vez lo que tendríamos que hacer únicamente es fijarnos en el estilo de Jesús de Nazaret. Ahí está toda la respuesta. Por eso nosotros los cristianos no estamos perdidos, no estamos buscando como a tientas. Nosotros sabemos en dónde está, quién es Él, cuál es el camino, cuál es la resurrección, cuál es la verdad. La resurrección en lo más profundo significa que Dios Padre aprobó el estilo de Jesús de Nazaret. El perdón a los condenados. El que se saltara la ley y los profetas por atender a una persona necesitada. El que fuera capaz de saltarse la ley el sábado, curando, sanando, buscando al que estaba enfermo. Que se acercaba a pueblos como los samaritanos, con los cuales los judíos no se podían ver ni en pintura. Que se saltaba tantas normas religiosas que separaban, que dividían a los hombres. Cuando Jesús resucita, Dios Padre está diciendo:
esto es lo que yo quiero para la humanidad. No quiero enfrentamientos por religiones. No quiero divisiones entre judíos, samaritanos, católicos, cristianos, no católicos. Ese es el estilo de Jesús. Así que la resurrección en lo más profundo quiere decir que Dios aprobó el estilo de Jesús. Y que ustedes y yo, para poder ser felices, tenemos que acercarnos a ese estilo aprobado por Jesús y aprobado por Dios Padre en la resurrección de Jesús. Eso significa en lo más profundo la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, ustedes y yo no podríamos estar aquí, ni podríamos tener fe, porque no somos judíos, ni descendientes de judíos, por más que digan que los paisas tenemos algo de judíos. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? Que todavía nosotros estaríamos peregrinando en la vida a ver qué tabla de salvación tenemos, a ver cómo nos podemos salvar y a ver quién nos pudiera salvar. Por eso, la resurrección de Jesús es la obra maestra de Dios. Escúchenme. La resurrección de Jesús es Dios que pulió su obra, y su obra es la creación, y su obra es la humanidad. La resurrección de Jesús quiere decir que el Padre pulió su criatura. ¿Cuál criatura? La humanidad. Allí alcanzó el género humano la plenitud. Allí, en la resurrección de Jesús, alcanzó el género humano la plenitud real, la plenitud auténtica. Por eso todo ensayo de plenitud que no esté basado en el modelo de Jesús nos deja más vacíos. Por eso todo ensayo de plenitud que usted y yo tengamos nos deja más sin sentido. La única plenitud en la humanidad se llama la resurrección de Jesús de Nazaret. Todo lo demás es un panorama inconcluso. Todo lo demás, todos los seres humanos, todo lo demás es inconcluso. La resurrección es la obra maestra del Padre. La resurrección de Jesús es la obra maestra de Dios Padre. Como que allí pulió todo lo que se nos narró desde hoy, en cada una de las lecturas, desde la creación, desde el lugar de ruptura con Egipto, cuando el pueblo salió de allí y encontró la libertad. Hermanos, la resurrección de Jesús es la plenitud de la creación, la obra maestra de Dios Padre, la plenitud de la creación. No hay otra cosa. No son ni las aves del cielo, ni las flores con sus colores deslumbrantes, ni el amanecer más hermoso sobre las bellas playas del balneario más hermoso del mundo. No es eso. Ni es el cuerpo humano con su funcionamiento orgánico perfecto, ni es el pensamiento humano. Nada es comparable a la resurrección de Jesús. Por eso nosotros hacemos fiesta como unos niños con globos cuando hablamos de la resurrección de Jesús. Es que estamos diciendo, aquí llegamos a la plenitud. Nosotros sabemos cuál es la plenitud de la historia. Eso es el significado más profundo de la resurrección. El Padre aprueba el obrar de Jesús y además le gusta y además muestra que ese es el sendero. ¿Cuáles son las consecuencias de la resurrección de Jesús? ¿Cuáles son las consecuencias
para los discípulos y para nosotros. ¿Saben qué les ocurrió a los discípulos después de la mañana de la resurrección? ¿Saben qué les pasó? Que los discípulos comenzaron a obrar Jesúsmente. ¿Cómo comenzaron a obrar? Repítalo. Dígalo. Fuerte. Empezaron a obrar Jesúsmente. ¿Qué fue lo que les aconteció a esos hombres? Que comenzaron a obrar, a pensar, a actuar, a vivir Jesúsmente. Se les metió Jesús. Anoche, después de que estuvimos aquí, pasamos por una parroquia con un grupo de los hermanos. Estábamos en un parquecito. Llega y me dice una señora: oiga, señor, ¿a dónde se llevaron al Señor? ¿Dónde está el Señor? Como que venía, yo no sé, para la procesión, yo no sé, estaba buscando, y yo, ¿dónde está el Señor? Yo la miré y le dije: el Señor está aquí. No se lo llevaron a ninguna parte, está aquí. No, pero dígame, ¿para dónde se fue la procesión? Yo le dije: se nota que esta no es del minuto de Dios. Pensé, es que el Señor está aquí. Como vi una procesión que transmitieron por televisión, creo que de un país fuera de Colombia, y entonces era la procesión del sepulcro, y entonces decían: aquí pasa tal paso, aquí viene el paso yo no sé qué, esta escultura fue tallada en tal año por tal artista, el lienzo fue cosido por doña Pepita Sánchez, y luego pasaba y yo dije: por Dios, esto es un desfile de modas, esto no es una procesión, esto es un desfile de modas, un desfile de modas religioso. Eran todas las esculturas así. Con una cara rígida total. ¿Dónde está el Señor? Aquí, en el corazón. Cuando ellos experimentaron la resurrección, ¿qué les comenzó? Se comenzaron a amar Jesúsmente. Escúchenme. La resurrección me hace amarme con el otro Jesúsmente. No de una manera egoísta, sino Jesúsmente. Se comenzaron a amar al estilo de Jesús. Óiganme, muchachos, óiganme los de la música. La prueba de que Jesús ha resucitado no es que tengamos vestidos nuevos. No, están muy bonitos, los felicito. Están muy lindas, muy pispas. No, muy pispas no, muy bonitas. A las mujeres les da rabia que no les diga pispas. La prueba es que yo me comienzo a amar con el otro Jesúsmente. Esa es la resurrección. ¿Quiénes eran los discípulos antes de la resurrección? Hombres que competían entre ellos quién iba a ser el primero. La mamá de los Zebedeos fue una vez a decirle a Jesús: Maestro, yo quiero que mis hijos estén en la rosca, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, porque la mamá siempre quieren que los hijos estén bien, ¿sí o no, mamá? No. Y fíjense que dice la palabra
que los otros discípulos los oyeron y se enojaron con ellos y comenzaron a enfrentarse y a enojarse y se empezaron a pelear entre ellos quién iba a ser el primero. Y dice la palabra que después de la resurrección se comenzaron a amar al estilo de Jesús, tanto que no había ningún necesitado en la comunidad. La prueba de que usted y yo hemos resucitado en esta Pascua no es que brinquemos mucho aquí. Ahora cuando ya estaba afuera, ¿saben? Esos brincos se sentían. Yo tenía miedo. ¿Ustedes creen que yo salí de aquí porque iba a prender ese fuego? No, yo pensé que esto se iba a hundir. Yo dije que se hundan ellos, yo me voy para afuera. El pastor siempre responde, porque si yo me muero con ustedes, ¿quién les hace el entierro? Alguien se tiene que salvar. Pero fíjense ustedes que la prueba de que usted y yo hemos resucitado no es que mañana amanezca más cansado, ni un poco disfónico, y esa no es la prueba. La prueba es que usted y yo nos comencemos a amar Jesúsmente. Y resulta que una vez los discípulos les trajeron a un hombre con un espíritu malo, y los discípulos todos le oraban y le oraban y le oraban, porque ellos también se creían en el ministerio de intercesión. Y empezaron a orarle y nada, no pudieron. Pero después de la resurrección, cuando comenzaron a orar Jesúsmente, imponían las manos sobre los enfermos y se sanaban. Díganme eso. Cuando la gente le dice a uno, ay Padre, ore por mí, la gente, todavía hay gente que no sabe que yo tengo el don de matación. Porque yo a veces no sé, que le ore, que no le ore, y digo, se me irá a morir. Cuando ellos experimentaron la resurrección, comenzaron a orar Jesúsmente sobre la muerte. Comenzaron a poner las manos sobre los enfermos y se sanaban. ¿Cuántos ha sanado usted? ¿Cuántos? Usted que viene a una reunión del Minuto de Dios, ¿cuántos ha curado? ¿Cuántos ha sanado? Cuenta la palabra que Pedro lo negó. Sí, Pedro, el que tenía una suegra. Dicen por ahí algunos que Pedro negó al Señor porque le sanó la suegra. Pedro. Y dice la palabra que Pedro lo negó y que lloró amargamente. Pero cuando ese hombre experimentó el poder de la resurrección en él, predicaba con un poder y con una fuerza. Predicaba con una fuerza y con un poder, porque predicaba Jesúsmente. ¿Cuántos? Yo quisiera preguntarle a los muchachos que están aquí en universidad o colegio, ¿será que el lunes vas a ser capaz de decirle a tus amigos en dónde estuviste? Oye, ¿por qué te veo? Le van a decir a usted, pero todos sus amigos, sus compañeros van a venir morenitos. Oye, ¿y vos dónde estuviste? Que estás blanco, pálido. No, mi mamá que me llevó para Bogotá. Esto el sol allá no salió. ¿Será que usted, muchachos, muchachas, estudiante universitario, serás capaz de predicar Jesúsmente en tu colegio o en tu universidad?
¿Será? Yo no sé. ¿Será? ¿Será que nosotros seremos capaces de predicar Jesús mente, amar Jesús mente, compartir Jesús mente, perdonar Jesús mente? Ahí está el loquito de la familia. Sí, hermanos, para mí eso es la resurrección. Amar Jesús mente, predicar Jesús mente, orar Jesús mente. Eso fue lo que les pasó a los discípulos. ¿A usted le está pasando eso? Si a usted no le está pasando eso, esto es mucho humo, muchos globos, mucho adorno, muy bonito. Esto se puede volver un show. Pero si nosotros no comenzamos a actuar Jesús mente, no hay resurrección. No hay tal. La resurrección de Jesús tiene como consecuencia la destrucción de las tinieblas, la destrucción de todas las tinieblas de la vida. Esa es la consecuencia de la resurrección de Jesús. La destrucción de las tinieblas. Eso significa que usted y yo todavía podemos tener áreas vetadas para Dios, áreas guardaditas, tapaditos. Es posible que usted y yo todavía tengamos áreas escondidas para Dios. La resurrección quiere decir que Jesús entre a esas áreas escondidas y disipe las tinieblas, y acabe las tinieblas, y destruya las tinieblas con el resplandor de su luz, con su luz que todo lo penetra. Yo creo que sí, hermanos. La resurrección es que las tinieblas se acaban, que las tinieblas son destruidas, que las tinieblas ya no tienen fuerza, que las tinieblas ya no tienen poder. Yo no sé por qué hay gente que le tiene tanto miedo que a lo satánico, que al demonio. Hay que ver la gente cuando va un muchacho que dice él que es satánico, yo no sé, que se peinan con el pelo así, se echan ¿qué? Jabón rey, y que se visten yo no sé cómo, y todo el mundo se les corre. Me tienen miedo. Me tienen miedo. La resurrección de Jesús implica que el mal en sus consecuencias totales ha sido destruido. Óigame, la resurrección de Jesús quiere decir que el mal ha sido acabado, aniquilado, destruido. Usted puede pensar lo que eso significa. El mal ha sido acorralado, destruido, aniquilado por el poder de la resurrección de Jesús. Eso es la resurrección. El mal ha sido aniquilado. No tiene autoridad sobre nosotros. No tiene vigencia su proyecto. El proyecto que empezó con Adán y con Eva de enredar la historia. La resurrección de Jesús quiere decir que el mal ha sido acabado, aniquilado. Borre la palabra imposible de su lenguaje. Borre la palabra no se puede. Borre la palabra incapaz. Déjele eso a los ateos.
Déjele eso a los que se quedaron en Viernes Santo. Déjele eso a los que se quedaron en el desfile de moda religioso del sepulcro. Déjeselos a ellos. Ellos no se podrán levantar porque su Dios no se levantó, porque gastaron tiempo y dinero puliendo un sepulcro. ¿Para qué gasta uno tiempo y dinero puliendo un sepulcro? ¿Para qué? ¿Para qué gasta uno tiempo haciéndole culto a la muerte? La resurrección de Jesús quiere decir que sí se puede, que es posible, hermanos, que es posible construir otro rumbo de la historia, que es posible cambiar el rumbo de la historia. Ustedes y yo hemos ido asumiendo una visión pesimista ante la vida. Tan pesimista que hay una propaganda en Colombia que dice: los buenos somos más. Pero más que, somos más cobardes. Somos más que. Los buenos somos más en cantidad. Y la gente comienza a hacer cálculo, que son 40 los que dan chumbimba en el monte. Y los que nos damos aquí en la ciudad, ¿qué? Hermanos, la resurrección quiere decir que sí se puede construir un modelo alternativo de sociedad, de vida, que es posible la esperanza, que es posible el amor, que es posible la verdad y que la verdad triunfa, que la verdad siempre triunfará. Por eso cuando usted esté siendo atacado, cuando esté siendo calumniado, cuando usted esté siendo enredado, crea que el poder de la resurrección sacará a flote la verdad y que la mentira será acabada y destruida. Y eso es el poder de la resurrección. Es una esperanza que no la acaba nadie. Es una esperanza que no tiene fin. Es una esperanza que nadie la doblega. Esa es la resurrección de Cristo. Es posible construir otra historia. Es el triunfo de la vida, no de la muerte. Ustedes y yo, que vivimos en Medellín, sabemos lo que es la cultura de la muerte. Porque a nosotros nos tocó la época aquí en Medellín donde mataban por 10.000, por 20.000 pesos. Y no crean que eso ha pasado mucho. Que los medios de comunicación no digan mucho es otra cosa. Pero sobre nosotros he sembrado la cultura de la muerte. Tenemos un disgusto por la vida. Un disgusto por la vida que se manifiesta en los muchachos que por las calles de nuestra ciudad irrespetan las leyes de tránsito, y un irrespeto por la vida que se manifiesta en esa rabia que tenemos los unos contra los otros, y en un irrespeto por la vida, porque usted va caminando por la avenida Oriental y siente una persona a 2 pasos caminando al lado suyo y usted ya le ve cara de escopolamina. Usted no sabe en qué va a terminar. Hermano, la resurrección de Jesús quiere decir que el mal no va a decir la última palabra sobre la historia, que el mal no tiene la última palabra sobre la vida, que el mal no tiene la última palabra sobre la existencia. Una persona que se queda en Viernes Santo es una persona que cree que sí, el mal, Padre, es que está avanzando tanto, es que hay tanto mal, es que pareciera que somos impotentes,
pero no tengo en mí una fuerza interior para vencer ese mal, para vencer ese mal. Cultura de la muerte es toda la pornografía que viene por internet. Cultura de la muerte es todo el engaño y la mentira de nuestra sociedad. Cultura de la muerte es el show de los políticos antes de las elecciones. Todo eso es cultura de la muerte. La resurrección nos está diciendo que la vida triunfa, que la vida gana, que la vida vence, que la vida derrota la muerte, que la vida aplasta la muerte, que la vida no la detiene nadie. Por eso la resurrección de Jesús nos está diciendo que el futuro del hombre no es la nada, es la vida. La resurrección de Jesús quiere decir que el futuro no es la nada. Padre, es que uno se muere y nada se lleva. Una visión tan negativa de la vida. Los que son muy espirituales siempre hacen esas meditaciones. En los entierros siempre escucha uno esas meditaciones. Es que, Padre, Dios se lo llevó porque necesitaba un angelito. Dios, ¿para qué va a necesitar ángeles en el cielo? Es que Dios lo necesitaba, Padre. Dios no necesita a nadie. Uno no se muere porque Dios lo necesite a uno. Hermanos, la resurrección de Jesucristo quiere decir que la muerte no es, que la nada no es el sentido de la vida. La nada no es el sentido de la vida, sino que el sentido de la vida es Dios, y que Dios prima sobre las cosas. Esa es la resurrección de Jesucristo. Yo lo creo. Yo lo creo así. El vacío de la vida no es la respuesta total. No es la nada. No es el sinsentido. No es la amargura. No es la depresión. Esa enfermedad tan elegante. La gente antes decían, ¿qué tenés? Chiripiorca. Ahora, ¿qué tenés? Estrés. Estoy estresado. Y antes, ¿qué tenías? Chiripiorca. Y ya ese estrés que es muy elegante. Decir chiripiorca, eso es como bajo, pero decir estrés, no le dicen, padre, ¿qué tenés chiripiorca? Y dicen, el padre está enchiripiorcado. Y nadie se preocupaba por uno. Pero si uno dice, ¿qué tenés? Estrés. No, ¿a dónde lo llevamos? ¿Qué le damos? Una agüita de perejil, padre. Hermanos, la resurrección quiere decir que usted y yo tenemos un propósito en la existencia. Que usted y yo no hemos venido a sufrir. Que usted y yo no hemos venido a aguantar, a soportar. Que usted y yo no hemos venido a padecer, que usted y yo no hemos venido a soportar. La resurrección de Jesús quiere decir que nosotros no hemos venido a estar ahí al azar, a esperar a que nos llegue la muerte, la vejez, a esperar ahí, vegetar, a esperar a que nos llegue la muerte. La resurrección de Jesús quiere decir que la vida está plena y llena de significado. Eso es. Por eso uno que experimenta la resurrección ama intensamente la vida. Y uno que no la experimenta siente un disgusto por la vida. Nada le sabe. Nada le agrada. Todo le produce llanto. Todo le produce tristeza, todo le produce amargura,
Todo es un problema, todo es un complique, todo le fastidia, todo le huele mal. El que ha experimentado la resurrección de Jesús le saca jugo a la vida, disfruta la vida, sabiendo que la vida implica problemas, que la vida implica zozobras, implica indecisiones, implica frustraciones, implica caídas, implica levantadas. La resurrección de Jesús me está diciendo a mí, hermanos, que la vida está llena de gusto, de contenido, de ganas. Eso es lo que a mí me dice la resurrección de Jesús. El gusto por la vida, el amor por la vida. Durante mucho tiempo nos enseñaron que ser espiritual era tener un disgusto por la vida. Como es de espiritual, Padre, no le gusta nada, se mantiene encerrado, no tiene sino un par de zapatos, no le gusta nada, Padre, nada. Nos enseñaron que la espiritualidad era un disgusto por la vida. Todo era malo, todo era malo, todo era fastidioso, todo era malo. La resurrección de Jesús me está diciendo al contrario, todo es bueno, a todo le puedo sacar cosas buenas, todo me dice algo bueno. Esa es la resurrección de Jesús. La victoria sobre el mal, el gusto por la vida, la destrucción de las tinieblas, la esperanza de la vida. Es vida. Por eso cuando uno está lleno de resurrección, está lleno de vida. Y cuando uno está lleno de no resurrección, está lleno de muerte. Está lleno de muerte. ¿Usted de qué está lleno? ¿Su vida está contagiada de resurrección o su vida está contagiada de muerte? Piénselo. Por eso, mi hermano, para terminar, la resurrección de Jesús es el paso a lo nuevo, es la Pascua, es estrenar, es estrenar. La resurrección de Jesús es paso, es Pascua. Pascua significa paso. La gente se dice en Navidad felices Pascuas. No es. En Navidad no se dice felices Pascuas. Se dice es ahora, porque es el paso por el mar muerto, el paso de la muerte a la vida, el paso de las tinieblas a la luz, el paso de la desesperanza a la esperanza, el paso a lo nuevo, al triunfo, al gozo, a la esperanza. Esa para mí, hermanos, es la resurrección. Entonces, ¿estás o no estás resucitado? ¿Estás o no estás resucitando? Si estás lleno de vida, estás resucitando. Si te estás dejando contagiar por lo nuevo y por la novedad de Dios, estás resucitando. Si otra vez vuelves con los mismos vicios, con las mismas cosas, si no hay algo de novedad en tu vida, si no hay sorpresas en tu vida, si no hay acontecimientos nuevos, no hay resurrección. Hay resurrección si hay amanecer. Hay resurrección si hay algo nuevo. Ahí es donde creo, hermanos, que hay resurrección. Si no, no ha habido la tal resurrección.